Muy buenas noches, mis queridos espectadores de su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio, pues donde se pretende desmitificar algunos tabúes, algunos mitos que se tiene acerca de la sexualidad, teniendo un enfoque más integral donde podamos entender qué es en realidad la sexualidad y podamos trascender a través del concepto de esta. Este día, pues tenemos la presencia, bueno, primero voy a decir el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues lo hemos denominado cuerpo y alma, origen de la sexualidad. Y para hablar de esto, pues tengo la presencia de un experto justamente en esto para abordar este tema, quien es Jaime Smith. Así que, querido Jaime, bienvenido seas a este programa. Sí quisiera que te presentes a nuestra audiencia, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Cuéntanos algo más de ti, mi querido Jaime. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación. Ya que somos colegas, yo tengo el programa, lo pasamos ayer de 8 a 9. Un saludo a todos las personas que nos están viendo, los asiduos eh, críticos, analizadores de evolución y toda la programación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, mi nombre es Jaime Smith. Yo soy terapeuta holístico. Estado pegado a la medicina natural, ancestral, holística, a la psicología holística desde hace aproximadamente 15 años ya formalmente. El llamado a esto se vino dando espontáneamente desde mi niñez. Cuenta mi madre que yo tuve varios años un amigo con el que hacía todo y nadie lo veía, pero se confabularon en mi casa para no coartarme eso y no hacerme sentir un niño loco. Entonces yo jugaba con mi amigo, lo veía, conversaba, lo veía en televisión y varias cosas de estas, pero casi 30 años después mi mamá me confesó que nadie veía al niño. O sea, yo lo tenía con nombre, con apellido, con todo. Iba a la escuela conmigo y entonces ya entrando en estudios, porque a los 11 años más o menos, un tío abuelo que vivió desde los 8 años hasta los 18 en el Seminario Mayor en Quito, era un erudito en el tema religioso y también parte del holístico, a pesar de que, imagínate, viviendo 10 años de su vida en el seminario, salió ateo de ahí. Eh, pero bueno, me inculcó eso de pregunta, o sea, vuélvete el niño que hable con los curas y pregúntales, y el por qué, y el por qué, y el por qué, y párate como un niño de 7 años en el por qué. Y eso me fue dando una cantidad de información impresionante y siempre llegaba a lo que él me había dicho. Vas a llegar a un punto en el que los curas, los padres te van a decir, hijo, hasta aquí puedo responder, el resto es la fe. Y claro, yo me quedaba con una falsa estructura del universo que no me hacía lógica, ¿sí? No era ni científico, ni era religioso, ni era ateo tampoco. Sabía que había algo, pero no encajaba en todo esto. Y vuelvo a... dejo una época esto. Les cuento que yo estaba pegado a la iglesia católica por dos razones. La una, me gustaba tanto el fútbol y ser monaguillo del cura de la parroquia me daba chance de organizar los campeonatos, entonces, y robarme las hostias, entonces estaba Aprovechamos. metido de ratón de Qué iglesia. lindo. Y el otro punto era que, claro, me llamaba la atención y cuando vino el Papa Juan Pablo II, tuve la oportunidad de estar a 2 metros de él y sentí el golpe de la hora. O sea, el tipo, el Papa era como estar cerca de una fogata. ¿Sí? Sentías la energía, la cuestión especial de un papa, que puede para muchos ser oscuro, puede ser muy claro, puede ser luz, puede ser lo otro, pero se siente. O sea, es algo, irradia tanta energía que la gente que está alrededor no puede dejar de sentir. Entonces, esa parte me llevó hasta que entendí un poco, viendo las filosofías orientales,
que somos como los hongos, ¿sí? Como Avatar, si quieres, vamos a la parte de Avatar y de ahí me fui metiendo en la medicina de sanación, en las plantas de poder, y ahí encontré la estructura que hizo lógica para mí al universo, que es los 7 cuerpos que tenemos y cómo se interconectan. Entonces, para no ir muy a fondo en esto, sino centrarnos un poco en el tema, es la parte de la sexualidad, es una de estas aristas. No sé si vieron Avatar, cómo uno se conecta a la fuente, ¿sí? Y en la parte espiritual es igual. Entonces, aquí vale hacer una diferencia grande. No sé si aquí hacemos un primer descanso y me das tu opinión primero, Jimena, si hay alguna pregunta hasta aquí para poder ir desarrollando. Intercalando. Muchas gracias, mi querido Jaime. Súper interesante lo que nos comentas. Cada uno tiene sus vivencias y su perspectiva de vida y por eso se me va a hacer súper más interesante el llevar a cabo el programa. Para ya irnos centrando en el tema que habíamos denominado hoy, cuerpo y alma y origen de la sexualidad, sí creo que es conveniente eh, explicar un poco de estas diferencias, ¿no? De que cuando hablamos de sexualidad hablamos de un cuerpo que si bien es cierto, se compagina y se fusiona con esto más espiritual que es denominado el alma. Entonces, de esto justamente quisiera que nos hables, mi querido Jaime, ¿cuándo comienza? Yo sé que biológicamente podemos decir que la sexualidad estará compuesta por el cuerpo físico que tenemos, hormonas, órganos sexuales y esto que comprende parte también de la sexualidad, que sabemos que no lo es todo. Pero ¿cuándo entonces esto de este cuerpo comienza a trascender y puede hacer fusión con el alma? ¿Cuándo podemos decir esto? ¿Qué elementos componen? Cuéntanos más acerca de esto. A ver, nosotros tenemos referencias científicas de los más grandes exponentes de la ciencia en la historia, y hablo de Einstein como un ejemplo, cuando empiezan a decir todo vibra, todo es movimiento. Yo recuerdo en mi época de escuela, había los seres inertes, ¿sí? O sea, nosotros nos enseñaron en la escuela que las piedras eran seres sin vida e inertes, pero el cambio llega cuando se define vida desde la palabra griega que habla de movimiento por sí mismo. Todo lo que genera movimiento, automovimiento, movimiento por sí mismo, tiene vida. Entonces, una piedra no puede ser inerte porque está constituida de moléculas y átomos. Y cada átomo tiene movimiento propio, entonces es vivo. De ahí que cambiamos la concepción a que todos somos seres vivos y todo es vibración. ¿Sí? ¿Por qué cierta radiación no puede pasar el plomo? Es por lo denso y lo compacto del material. Entonces, si nosotros vamos por esa misma explicación, la vibración nuestra es muy sutil, la del alma, pero se va materializando en 4 cuerpos, de donde nosotros tenemos el cuerpo más burdo, el más grosero, el más fuerte, el más material, este que vemos. Sí, es la computadora. De ahí en adelante tienes parte de hardware, que serían los 4 primeros cuerpos donde está el físico, está el emocional, el astral, y empezamos ya a subir en la dimensión. Si nosotros pensamos que un ser de una dimensión es un punto, no tiene ni largo ni ancho, un ser de 2 dimensiones tiene largo y ancho, por lo cual se mueve dentro de una hoja de papel. Y nosotros de tercera dimensión tenemos largo, ancho y alto. Tenemos 3 dimensiones, pero hay muchas más. Y vamos yendo hacia ese camino y nos vamos haciendo etéreos, nos vamos haciendo vibración cada vez más alta. Un ejemplo, nosotros sabemos específicamente que hay silbatos para perros. Y no es que sean silbatos hechos para perros, es que la vibración del silbato
es tan alta que los seres humanos no la podemos oír, pero los perros sí. ¿Ya? Entonces, esa es la evolución lógica. Ya cuando llegas a un punto de quinta, sexta, séptima dimensión y tienes la conexión con la fuente, que es esa antenita con la que los avatares se pegaban a la fuente de vida, que era el árbol, ¿sí? Entonces, esa era ya la parte más sublime de una vibración mucho más alta. Y ahí ellos explícitamente ponen cuál es la relación sexual, ¿sí? Todos tenemos, o sea, en la vibración tenemos energía y todo tiene un positivo y un negativo, una energía masculina y una energía femenina. Y las dos energías se complementan. Esa complementación de las energías es lo que nosotros llamaríamos la parte de la copulación sexual, es del acoplamiento sexual, tanto de lo femenino como lo masculino. Entonces ahí generamos una nueva, porque al hacer un complemento, 1 más 1 siempre sale algo diferente. Y esa es la parte que complementa. Si nosotros separamos y hablamos de cuerpo y alma, entonces el cuerpo tiene actividad sexual y el alma se enamora, estamos separando dos cosas que no deben separarse. Por eso, la sexualidad bien llevada tiene que ir junto la parte cuerpo y alma, no son separables. No puedo decir yo voy a tener sexo con la vecina y voy a hacer el amor con mi esposa, porque no hay coherencia, la vibración se coarta y ahí vienen los problemas de sensibilidad y de amor. ¿Cómo vamos hasta ahí, mi Claro, querida Jimena? eh, me vienen muchas incógnitas, mi querido Jaime. Primero, sí quisiera saber si hay alguna diferencia entre vibración y energía. Sí, por supuesto. Ya, La ¿cuál vibración sería? es el movimiento, ¿sí? La energía es esa, ese poder que genera la vibración, ¿sí? Si tú tienes una vibración baja, normalmente tu energía es baja porque tú eres depresiva, no te mueves mucho, eres sedentario, cosas así. Si tienes una vibración alta, es el típico rotón que se mueve a todos lados y es el entusiasta y el que siempre está optimista y el que quiere actuar. Entonces, es el producto de una alta vibración que tú tienes una alta energía. Ya, ya, ya. Esto no lo tenía claro. ¿Ya? Y cuando nosotros, como tú comentas, que no es congruente, ¿no? Esto de tener de pronto una relación con alguien eh, que me dé placer por placer y otra que sea mucho más profunda. Cuando nosotros podemos entonces decir que hay esa fusión, esa intimidad, esa conexión, para que tú puedas decir que en realidad está habiendo esta fusión de cuerpo y alma. ¿Qué elementos pueden componer esto? A ver, para mí primero, yo diría que para marcar la diferencia entre una y otra cosa, eh, tiene que, tiene que haber sentimientos. El momento en el que nace un sentimiento, ¿sí? Cualquiera que sea admiración, cariño, eh, un sentimiento de atracción inclusive. ¿Por qué? Porque tú dices, fue un flechazo y no es un flechazo, no es una química, es que se prendieron los interruptores al mismo tiempo y se conectaron y entonces ya no ves a la persona por sus piernas, por su cintura, por su cadera, sino ves a la persona por su don de gentes, por su atracción de aura, porque todos tenemos la posibilidad de sentir la vibración de la otra persona. Entonces, cuando tú sientes la vibración de otra persona y lo haces desde el corazón, desde el alma, ahí estás involucrando sentimientos y hay amor de por medio. Poco o mucho, pero hay algo de amor.
Ahora, si uno dice, eh, yo quiero estar con esta chica porque tiene linda cintura, porque tiene tales atributos físicos, estás yendo y en eso la experta eres tú. ¿Qué es lo que genera en el cerebro esa sensación de placer? Es decir, ¿qué siente el adicto a medicinas, a drogas, al juego o al sexo? Es decir, cuando tú tienes eso, el cerebro te da una sensación de placer y no lo sientes acá en el corazón, lo sientes acá arriba. Es, es como que un sediento tome agua en el desierto. Es la sensación de placer, es cerebral, ¿sí? Y es tanto así que inmediatamente recibe esa sensación de placer, genera rechazo por la pareja, ¿sí? En cambio, lo otro, Ujú. cuando va por el lado sentimental, entonces luego de esa relación hay el deseo de estar ahí con un suspiro y con una admiración, decir, ay, me siento parte de esa persona o siento que esa persona es parte de mí. Esa es la diferencia, que hay más conjunción, más atracción que rechazo. Ya, creo que sería conveniente también tener esto muy en cuenta de cuándo se expresa el cuerpo y cuándo se expresa el alma, ¿sí? Cuando hablamos únicamente de expresión corporal, pues sentimos esa fuerza vital, ese impulso, ese instinto, netamente, cuando se caracteriza, cuando se expresa netamente el cuerpo, de ese placer por placer, de esa atracción que incluye los sentidos, ¿sí? Porque tú dices, ah, me gusta, ¿no? Puede ser que su cuerpo, que su olor, que su tacto, que sus caricias haya sido la fuente de la atracción y donde se está manifestando netamente el cuerpo. ¿Cuándo entonces se fusiona con el alma? ¿Cuándo podemos decir, cómo se expresa el alma? Como tú decías, cuando ya hay expresión de una esencia íntima, ¿no? Cuando no hay máscaras, cuando hay esa sensación de cobijo, de intimidad, cuando uno quiere, cuando uno puede ser libre, ¿sí? Y hay esta atracción de sentimiento emocional que hace que esta atracción física se vuelva más espiritual. ¿Qué dices tú de esto? Ahí la cosa cambia un poquito porque nosotros tenemos un escáner, ¿sí? Que es el órgano de la intuición, la famosa glándula pineal, nuestro tercer ojo. ¿Qué es lo que pasa? Que la intuición, cuando tú la desarrollas, y la desarrollas solo practicándola, te dice en algún momento, y mira, a mí me ha pasado, precisamente hay alguien que está, con alguien que está escuchando, pasó esto. Yo le dije, quieras o no quieras, va a llegar el día en que estemos juntos, porque yo ya lo había sentido, y faltaba que esa persona llegara al mismo nivel, ¿sí? Entonces, no te puedo decir en tal fase del enamoramiento, en la tercera salida o en la ida al cine o después de la quinta cena, ¿no? Es un momento que hace un clic y te llega y tú haces, la primera conexión es el suspiro profundo. Ay, ya, ahí está el me enamoré, ¿sí? Es una, es una entrega de la palabra bien dicha que dijiste tú, libertad. O sea, con mi libertad estoy a tu lado. No me gustas tú, me gusta lo que yo siento cuando estoy contigo. Por ahí va la cosa. Entonces, es un clic que aparece quizá en la primera cita, como puede pasar muchas veces que una pareja son los mejores amigos del colegio y se vuelven a encontrar después de la universidad, después de 4 o 5 años y se dan cuenta que se enamoraron. O sea, no hay un tiempo o una etapa específica definida para decirte, ahí se da. Sí, pero sí es importante también mencionar que esto también se va construyendo, ¿no? Como, Por si supuesto. bien es cierto, ese clic puede ser en primera instancia,
pero yo creo que esta fusión de cuerpo y alma sí se va construyendo en el camino, porque son algunas experiencias que se va a dar también en el tiempo, ¿no? Como ese crecimiento de intimidad, como esa conexión, como esa pertenencia, como la intimidad realmente que vas, una intimidad real, ¿sí? Y cuando hay esta expresión, pues se nota que el alma quiere ser abrazada, vivida, que hay intención de por medio, ¿no? Verás, ahí, ahí está la explicación energética y vibracional. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se unen los dos componentes, la energía masculina con la femenina, generalmente hace lo que hace mucho tiempo las mujeres decían, uy, me dejaste viendo estrellas. Claro, cuando se une el óvulo con el espermatozoide y está comprobado que existe una explosión de luz en el cuerpo de la mujer. Es como una explosión solar, ¿sí? Entonces, eso pasa a todos los niveles. Y lo mismo nos pasa en la parte holística. Por eso, en esa complementación hay una transmisión de energía, ¿sí? Que dura aproximadamente 7 años. Es decir, tú tienes una relación ahora y cargas con la energía de la otra persona desde hace 7 años, lo que ella ha venido haciendo los últimos 7 años. Y esa nueva energía que nace de los dos te va a durar por otros 7 años. Entonces, esa es realmente la práctica sana de la sexualidad. Cuidando tu templo, tu cuerpo y manteniendo eso. ¿Por qué? Porque esa transmisión de información es buena, es positiva, pero también es oscura y es kármica, ¿sí? Porque tú en el fondo estás entregándote de alma a la otra persona, no solo de cuerpo, ¿sí? Y cuando haces esa entrega, la idea es que se fusione con la otra parte y generes una evolución, un crecimiento, es cambiar la dualidad hombre-mujer por la unidad. Eso es lo que nos lleva. ¿Y cuál es el sentido de eso? El amor. Y ese es el sentido de la vida. Entonces, si me preguntas qué es Dios, para mí, específicamente para mí, es una energía que es amor. Dios es amor y lo dicen todos, pero cuando lo imaginan, unos lo ven como un viejito de barba larga con un bastón castigando y premiando a los ratoncitos de laboratorio que están en la tierra o alguna otra forma. Para mí no es más que eso. Dios no tiene una forma material, es simplemente esa energía de amor de la cual nosotros somos imagen y semejanza y que tenemos que ir unificando. Cuando esta alma o esta fusión entre cuerpo y alma podría tener una parte oscura que tú comentas. Cuando, por ejemplo, uno de los dos en la relación somete al otro. Es decir, yo sé que está enamorada de mí y tomo ventaja de eso. ¿Sí? Es que yo te quiero hoy, aquí, en este momento. No, es que yo no tengo disposición, no. Y entonces uno de los dos empieza a presionar y después el sometimiento sexual es el más fuerte, porque psicológicamente te ata, ¿sí? Te sientes que ya no puedes vivir sin esa persona y tienes que complacerlo de muchas formas. Y quizás no con la parte de placer tuya. Sabes que lo que estás haciendo te disgusta o te humilla o lo que sea, pero estás tan adicto a esta persona que tienes que satisfacer esos deseos. Y entonces ahí la cosa se pone muy oscura. ¿Ya? Entonces, cuando se aparta totalmente de todo lo que implica esta comunión, ¿no? Que es el respeto,
que es la libertad, que es el consentimiento. Entonces, todas estas cosas van a implicar justamente lo que tú dices, ¿no? Que aparezca esta parte oscura y que claro, que no es lo ideal, ¿no? Que no es lo que buscamos ni no es lo que tenemos que propender, ¿no? A ver, es que lo que pasa es, no sé, quizá nos van a entender más la gente que escuchó radio del antiguo. Si tú quieres sintonizar 88.9 en una radio y en otra te sintonizan en 89.8, o sea, la diferencia es muy mínima y la escuchas, pero escuchas con el ruido, no con la interferencia. Entonces, acá es lo mismo. Si estamos vibrando los dos en la misma frecuencia, conectamos, ¿sí? Y al conectar, la comunicación es perfecta. La vibración va y vuelve de ida y vuelta sin obstáculos. Pero en el momento en el que la una está vibrando más arriba y la otra más abajo, hay esos cortes, esos zzz, y esas estáticas que no te permiten sentir o conocer el mensaje. Entonces estás llevando un mensaje equivocado. Y ahí no hay una pareja. Ahí hay dos personas en un desnivel. Claro, claro que sí, no hay esa conexión. Ahora, si bien es cierto, hemos dicho qué pasa cuando no está sintonizado, ¿qué dirías tú o qué ejercicios o qué situaciones o qué actividades podemos decirles a nuestros amigos que pueden realizar como para que tengan, para que vaya creciendo esta intimidad y esta comunicación profunda? Eh, Transmisión energética. A ver, dentro de mis terapias, yo hago Reiki, ¿sí? El Reiki es solicitar el permiso al universo y ser uno una herramienta de transmisión de energía que se la pasa al cuerpo a través de las manos y ese cuerpo absorbe esa energía y mejora en su enfermedad, digámoslo así. Si uno lo ve desde un punto de vista crítico y analítico y ves la historia de la vida de Cristo, se ve que él hizo muchos milagros de esa forma, ¿sí? Imponer la mano sobre la zona dañada del paciente, digámoslo así, y sanar. En este caso yo te diría, si se puede meditar en pareja, hacer una postura de flor de loto y poner las manos ahí y sentir cada uno el calor del otro, a 1 centímetro, ¿sí? Y en ese momento vas a empezar a sentir que hay un calor entre las dos manos. A veces es hasta insoportable lo caliente que se pone, ¿sí? Pero empieza a fluir esa energía entre los dos y empiezas a generar un sentimiento más fuerte. Empiezas a limpiar las asperezas o se rompen definitivamente, una de las dos. Pero ese tipo de meditación te diría hacerla con música de saxofón de Kenny G, con luz de velas, sentaditos ahí, sin que haya un contacto físico directo, sino solamente una distancia mínima entre uno y otro, empieza a generar un acoplamiento más lento, una, una, una fusión lenta, donde no hay nada brusco, donde todo es armónico, es lento, es suave. Entonces vas penetrando suavemente en el alma de la otra persona y recibiendo la vibración de esa otra persona, por supuesto. ¿Ya? ¿Y cómo tú sentirías? ¿Qué es lo que sientes cuando comienzas en esta transmisión que comentas? ¿Qué es lo que sienten las personas? Un relajamiento absoluto. De pronto puedes empezar a pensar en la otra persona, ¿sí? Y vas a decir qué estás sintiendo y vas a empezar a sentir a ser muy empático, ¿sí? Vas a decir, estás sintiendo esto. Ay, qué lindo, me ama, sí me quiere. ¿Por qué? Porque ya estás recibiendo el mensaje correcto. Y al recibir algo bueno, vas a emitir algo bueno que la otra persona empieza a sentir.
Entonces va a llegar el punto en el que uno que está ahí mano con mano siente el deseo de más bien abrazar porque ya está fluyendo esa energía. Esa es la parte que nos hace conocernos más, que nos va a llevar a un punto. Hay parejas que tienen 20 años de casados y no es más que uno mira a un lado y el otro le dice, sí, mi amor, tú quieres esto, toma. O sea, empiezan a hacer la telepatía, porque lo que el otro piensa yo ya lo siento. ¿Sí? Te conozco tanto que sé que a las 12 de la noche te levantas al baño y voy a tener tus zapatillas, ahí te las dejo. Pero esas cosas ya pasan a dejar de ser habladas. Ya es una conexión espiritual en una pareja. ¿Cómo podríamos decir que se expresa el alma en los encuentros íntimos? En la sumatoria de luz. Si ustedes se acuerdan de la película Sexto Sentido, cuando el padre, que era el que había muerto, se trataba de manifestar a... No, miento, es The Ghost. Cuando él se acerca a su pareja, hay esa vibración, esa luz. Entonces, eso es lo que se va a sentir. Eso es lo que se va a ver. Hay gente que te dice, qué linda pareja, se ven tan enamorados, hacen tan buena pareja. Pero hay otros que te dicen, no, esa chica con él no cuadran, o sea, no se les ve pareja. Entonces, nosotros emitimos toda esa energía. Y esa energía la ven los demás, la sienten los demás. Y obviamente, como la sentimos nosotros también, somos felices o somos infelices al lado de esa persona. Sin duda, sin duda. Aquí tenemos que decir que cuando hay esta conexión entre cuerpo y alma, hay, hay elementos súper importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como la intención, ¿no? Como la presencia, como el estar ahí, como la comunicación íntima. Y cuando decimos intimidad, pues no nos referimos únicamente a un acto sexual, sino que en realidad esta conexión íntima es mucho más profunda, es el sentirse acompañado, es el sentirse, el sentirse que apreciado, ¿sí? El sentir que puedo estar al lado de alguien sin la necesidad de tener una máscara o sin la necesidad de fingir o de ser otra persona. En realidad ahí se manifiesta la esencia que uno, de uno, ¿sí? Y cuando yo puedo sentir en realidad paz y tranquilidad, ¿no? Y esto es lo que habíamos hablado en, en interno, cuáles son las diferencias en tener una relación sexual con amor y tener una relación placer por placer, ¿no? Entonces, tiene Verás, mucho que ver esto. hay un punto que tú acabas de una palabra que acabas de decir que define muy bien esto, ¿sí? Intimidad. Cuando el placer que uno recibe es interno, estás hablando de una relación sentimental. ¿Por qué? Porque la parte sexual orgásmica es externa. Entonces, cuando tú dices tengo intimidad, estás yendo hacia adentro de la relación. ¿Sí? Una intimidad con tu pareja es los dos hacia adentro del cuerpo de cada uno, es decir, al alma. Pero en sí, la relación sexual tiene un efecto externo que puede causar el nacimiento de un niño, sí. Pero lo más importante o lo que más sustenta esa parte de la relación externa es la intimidad. Y cuando hay intimidad hay amor, cuando hay intimidad hay alma involucrada, hay sentimientos, hay corazón, hay cuidarse uno al otro. Yo esto te decía hace un momento, yo estoy contigo porque me gusta cómo me siento yo cuando estoy contigo. Esa es la premisa de pareja. Entonces, si yo hago todo libre y voluntariamente por satisfacer a mi pareja, no por sumisión, libre y voluntariamente por satisfacer a esa persona, por verla feliz, y esa persona en reciprocidad hace lo mismo por verme feliz a mí, ¿cuál es el resultado? Dos personas felices. Cuando el ego entra de por medio y entonces dice, yo quiero, yo esto,
yo me tardo, yo no hago juegos, estás cavando una zanja en la relación. Estás llevando ese yo a la parte material física del placer y estás acabando con la parte íntima de la relación. Entonces, cuando los dos dan el uno por el otro, todo, los dos reciben todo de lado y lado. Entonces, hay una relación que suma, no que divide. Así es súper importante lo que mencionas, porque de hecho, si no se presentaría de esta forma, pues ya no podríamos decir que es una relación, porque si estás tomando solo en cuenta tu bienestar, tu ego, como tú lo comentas, entonces definitivamente no estamos hablando de una relación mutua, ¿no? Entonces, súper Y importante. el problema gravísimo es que un altísimo porcentaje de parejas vive de esa forma, o sea, conviven sin tener una relación. ¿Sí? Llámese costumbre, necesidad, imposición, con palabras que definen eso hay muchas, pero la gente las vive. Y entonces, ¿qué sucede? Dicen, ah, no, es que llegó la otra persona y le calentó las orejas y se dieron y crecieron estas cositas acá, ¿no? Por el exceso de calcio. Y es porque la otra persona se dio cuenta que es valorada más por fuera. ¿Sí? Sea hombre o mujer. No es mi intención criticar o poner en un parámetro de comparación si son más los hombres o más las mujeres, pero cuando uno de los dos se da cuenta que tiene una valoración externa que satisface su interior, entonces el amor se desvía y ahí se descubre que no estabas viviendo una relación, una intimidad, estabas viviendo un fantasma, una pantalla, un convivir resignado a la vida, nada más. Eh, por eso, por eso es tan importante, ¿no? Este crecimiento en pareja y estas expresiones y estar los dos sintonizados, pero esto también es un crecimiento de intención mutua, ¿no? Porque si Yes. solamente la una persona es la que promulga, la que da siempre, pues claro, no van a estar juntos, ¿no? Entonces, por eso siempre, ¿qué otros ¿qué otras actividades, qué otras recomendaciones podrías dar para avanzar en conjunto y tener una relación? Bueno, la comunicación, básicamente es la comunicación. O sea, lo que empezamos a hacer con la meditación de las manos juntas es empezar a comunicar. Y es importantísimo empezar a comunicarnos no solamente hablando, sino sintiendo. Entonces, si yo siento qué es lo que la otra persona quiere, empiezo a hacer un ejercicio de crecimiento. Porque estoy enfocándome en esa persona y no en mí. Y cuando yo me enfoco en la otra persona, empiezo a sentir empatía, empiezo a sentir amor, empiezo a sentir emociones buenas, limpias y agradables que suben mi vibración y que la otra persona siente y me responde. Y al responder me empieza a sentir, a vibrar más alto y los dos crecen. Entonces, esa es la clave del crecimiento en pareja, ¿sí? Es ir subiendo la vibración, no de uno, no de otro, sino de los dos al mismo tiempo. ¿Podrías decir que esta conexión también puede curar heridas mutuas? Por ¿Se puede supuesto. también utilizar como parte? Sí, 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 definitivamente. Hay de esos abrazos que llegan al alma, de esos besos que son no físicos, sino tan al oído que es como que te acariciaran por dentro. Y eso genera un placer muchísimo más alto que un orgasmo físico, ¿sí? Porque es lo que te hace sentir sublime. Esa es la sublimidad del amor. Eso es lo que te lleva, el que tú digas, ay,
llego a la casa y veo a mi pareja que me ve con esos ojitos de decir cuánto te admiro. Y tú te sientes así admirada y valorada. Y ese abrazo almático, ese abrazo holístico, es, tiene unos efectos tremendos, inimaginables, inconmensurables, porque te hace sentir apapachada por todos lados sin tener que ponerte un dedo así. Y eso hace que tú crezcas y te sientas realmente bien y parte de todo. Así solo de escuchar es que me imagino estos abrazos sentidos que sí te hacen suspirar y te evocan muchos recuerdos. Muchas gracias, mi querido Jaime. ¿Quisieras mencionar algo más? Ya sabes que ya el tiempo nos queda corto a veces, así que alguna otra cosa que quieras mencionar ya para ir cerrando. Bueno, sería interesante ir cerrando este capítulo, porque hay una parte que cierra aquí, pero abre, y que no llegamos a ver, por ejemplo, el origen. ¿Cómo fue la parte de la sexualidad en el origen de la vida? Y me gustaría ver si, por ejemplo, me devuelves la visita y lo hacemos en un programa en mi cancha, en el cual podamos conversar. Por ejemplo, se dice que los semidioses de la antigua Grecia, de la mitología griega, fueron el origen de la vida en el planeta. Que aquí había tribus de mujeres y llegaron los dioses, los Elohines, y se enamoraron de la raza femenina que había aquí. Y entonces los humanos o los semidioses nacieron el origen de toda la tierra, nació de la unión sexual de los dioses con las terrícolas. Y ese es un hermoso tema Esto para tratar. tendríamos, ya, esto tendríamos que hablarnos entonces en el otro programa. Sí, no, Sí, tenemos para eso. perfecto. Me gusta la idea, mi querido Jaime, así que continuaremos. Este fue un pequeño preámbulo porque sí en realidad esto fue de alma y cuerpo, pero ya saben que a veces el tiempo se nos queda corto, pero continuará, continuará. Gracias, Es mi bueno para querido que Jaime. tengan una semana, que tengan una semana de análisis de todo lo que han escuchado ahora y preparen artillería de preguntas y dudas y lo que podamos recibir en esta semana para tocarlo el próximo lunes. Está bien, mi querido Jaime, ahí estaremos entonces conversando acerca del origen de la sexualidad, que me parece súper importante, remontarnos hasta esos entonces y cómo fue desarrollándose esto, ¿no? Así que muchas gracias, mi querido Jaime. Este fue su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio. Por favor, escríbanos, como dice Jaime, si sería importante tener sus preguntas. Siempre es bueno sentirse acompañado en este espacio y saber, pues, que genera muchas inquietudes los temas que estamos tratando. Así que un gusto, nos estaremos viendo el próximo martes y contigo el lunes también en el programa. Así que ahí estaremos. Muchas gracias, mi querido Jaime, y nos estaremos viendo el próximo martes. A todos.